¿Qué es la corrupción? Porque todo el mundo habla de corrupción ya como es pan del cada día, pero a veces no conocemos el significado exacto. Toda aquella persona que ejerce una función pública, que desarrolla su labor en el Estado, tiene de una u otra manera una cuota de poder. Pero ese poder puede ser utilizado de manera adecuada como de manera inadecuada. Por poner un ejemplo, obvio que si uno percibe una remuneración va a ser un beneficio económico, pero ese beneficio económico va a ser debido. Me están pagando por la labor que estoy desarrollando. Pero hay otros aspectos que tienen que ver con un beneficio irregular. Y en el fondo, un aspecto fundamental es que aquella persona que desarrolla una función en el Estado tiene una labor preponderante en el beneficio de los intereses de la colectividad, de los intereses públicos. En el fondo, la corrupción, ¿qué quiere decir? Si yo antepongo de manera irregular mi beneficio personal frente al interés de la colectividad, estoy cayendo en lo que se denomina lamentablemente la corrupción. Pero ojo, la corrupción no solamente tiene que ver con entrega de dinero, tiene que ver con el beneficio a través del aspecto económico, la entrega de dinero, el aspecto no económico. Y justamente al respecto de otras formas, este ranking de la corrupción, ¿cómo lo podemos tomar? ¿Cómo lo podemos analizar? Hemos descendido puestos. ¿Eso significa que tenemos más autoridades corruptas? El índice de percepción de la corrupción es una herramienta diseñada por Transparencia Internacional, una organización que tiene su sede en Alemania, que mide la percepción de la corrupción, vale decir, cómo percibo que un país es corrupto o no. ¿Okay? Lamentable noticia que no hace mucho se ha divulgado es que nuestro país ha tenido uno de los descensos más significativos en el transcurso de estos últimos 12 años. Estamos actualmente de 180 países, como les dije. Tener cero es tener total corrupción, y tener 100 es casi no tener corrupción. ¿Saben cuánto tiene nuestro país? Se ha reducido su puntuación de 33 a 31 y ha caído lamentablemente, y en estos momentos, de ubicarse en el puesto 101, que por cierto no es una posición nada envidiable ni agradable, ha descendido al puesto 127 de 180. Estamos en una situación realmente dramática a nivel internacional. Estamos en una situación nefasta, ¿no? En un puesto malísimo, como en la tabla de las eliminatorias de fútbol, ¿no? Para hacer un análisis también a las personas que tal vez... pero, ¿qué efectos negativos tiene el hecho de estar ahí? ¿Cómo golpea esto al país? Claro que sí, es un efecto nefasto, ¿no? Un aspecto fundamental que degrada la corrupción, y quisiera decir lo que indica el instrumento internacional más importante que existe en relación al tema, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Dice que el efecto principal que produce la corrupción es la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Que se refleja ahora. O sea, imagínense, ¿qué cosa hay peor que perder, que yo no sea una persona confiable para el resto? ¿No es cierto? Entonces, ya no estamos hablando de la persona per se, no estamos hablando de los corruptos, de aquellas personas que lastimosamente están desarrollando una actividad nefasta. Lo que está produciendo esta, disculpando la expresión, maldita corrupción, es que el efecto no solamente sea para el funcionario. El funcionario en el fondo lo que hace es representar a una institución, y al representar a la institución representa al Estado peruano. Para no caer en este índice, ¿qué podemos hacer nosotros, el peruano de a pie, el peruano que sale a trabajar? La prensa visibiliza estos casos, pero el peruano de a pie, ¿qué podría hacer para enfrentar la corrupción? Voy a ejemplarizarla de la siguiente manera. En una oportunidad, una persona X, que es un de los tantos héroes anónimos que existen en nuestro país, fue testigo de un acto de corrupción.
esa persona lo dudó 1000 veces antes de denunciar el hecho de corrupción. ¿Y por qué? Pongámonos en esos momentos en ese escenario. Somos testigos, somos víctimas de un acto de corrupción, y la gran pregunta que quisiera hacerles es, ¿lo denunciaríamos? Y la respuesta es complicada. Porque obvio, la persona decía, voy a denunciar, ¿y qué? El trámite que yo estoy haciendo, lo más probable es que sea paralizado. ¿Qué voy a ganar yo con eso? Y esta persona puede tomar represalias en contra mío, ¿no? Entonces, ¿es posible denunciar actos de corrupción de manera adecuada, que tengan efectos reales? Es una pregunta que creo que nos deberíamos hacer, ¿no? Obvio, hay un tema de reserva de la identidad que se está protegiendo y todos aquellos aspectos, pero ciertamente hay mucho temor para denunciar actos de corrupción por situaciones lógicas, y lo más probable es que la gente diga, oye, denuncio, y de repente a esa persona no le va a pasar absolutamente nada, así que todo va a quedar en saco roto. Entonces, frente a eso, uno de los aspectos fundamentales que plantea la doctrina, y no solamente en el Perú, es a nivel mundial, es cómo logramos que exista una denuncia efectiva. ¿Ok? Si, por ejemplo, en un centro de trabajo una persona conoce un acto de corrupción, lo denunciaría, y la idea es darle medidas de protección adecuadas para que esa persona tenga el incentivo suficiente como para poder denunciar un acto de corrupción. Porque, obvio, dos maneras fundamentales de conocer los actos de corrupción es a través de la denuncia, incentivando que efectivamente las personas la quisieran, la pudieran y sientan que la pueden hacer, porque efectivamente va a tener un efecto y porque el efecto no va a caer en contra del mismo denunciante. Y en segundo lugar, es que aspectos fundamentales es que efectivamente se pueda promover la transparencia. Y eso no es poca cosa. O sea, siempre se dice que la corrupción es totalmente oscura, gris. Frente a eso, lo que tenemos que hacer es tener mejores aspectos de transparencia, vale decir, páginas de internet en las cuales las personas puedan tranquilamente ubicar qué gastos subieron, dónde se desarrollaron, qué pasó, la persona que hizo, el funcionario público qué actividades desarrolló, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una pregunta que me podría hacer también, y no estamos hablando de un país pues X, estamos hablando de un país en el cual lamentablemente muchas personas ni siquiera tienen acceso a internet. Las páginas tienen que ser amigables, tienen que dar la oportunidad que efectivamente las personas puedan ingresar a ellas, puedan reunirse espacios de rendición de cuentas. Es lamentable que nosotros advirtamos y sintamos, creo que es la situación que en todos nos ocurre, pareciera que las autoridades cada quien tira por su lado. O sea, la autoridad X por acá, la otra autoridad por allá, la otra autoridad por este lado. Y obvio, lo que siempre yo he manifestado, el Estado, lamentablemente siento que se está desorganizando cada vez más. Y el enemigo que tenemos al frente, que es la corrupción, que es la criminalidad, se está organizando cada vez mejor. Mejor, sí, nefasto. Entonces la lucha desigual es obvio saber quién lastimosamente la va a ganar. He tenido la oportunidad de desarrollar función pública por más de 25 años. Y la verdad, conozco también héroes anónimos. Gente que, disculpando la pasión, se saca el ancho trabajando en el Estado. Se saca el ancho trabajando. Es gente que es hiper capaz. Gente que es hiper honesta. Gente que realmente es de quitarse el sombrero, como dicen las cosas. Pero hay muy buenos ejemplos de gente realmente capaz, honesta y que privilegia la función pública en nuestro país. Frente al tema de la corrupción lamentablemente extendida en nuestra realidad peruana, también un aspecto muy importante es el tema de la integridad. El desarrollo de una función pública en la cual se privilegia el interés colectivo frente al interés particular.
y esa integridad pública debe ser fomentada. ¿Y dónde debe venir el fomento fundamental? En la educación que se nos brinde a aquellas personas que mañana más tarde van a tener y acceder a los cargos de importancia en nuestro país. Que las personas sientan y piensen, crean, se metan en la piel, que efectivamente desarrollar una función pública resulta siendo un privilegio y no lamentablemente lo que en muchos casos apreciamos.